Existen lugares que se pierden en el olvido. Otros, más afortunados, prevalecen a través del tiempo, crecen y evolucionan junto a las nuevas generaciones que los mantienen llenos de vida. Barrio Alfama es uno de ellos. La localidad junto a la ribera del río Tello ha trascendido a la historia. Es un importante punto de unión entre la cultura y la tradición. Bienvenidos a Alfama. Bienvenidos a otro video de Adictos a la Carretera. Alfama, también llamado el alma de la vida lisboeta, es el hogar más antiguo de los locales. Dicen que caminando por sus callejuelas, disfrutando de sus fachadas, hablando con su gente y escuchando una nota de fado, revelamos la verdadera alma de la capital portuguesa. Su nombre proviene de la palabra árabe al-Hama, que significa baños o fuentes. Así fue bautizada durante el dominio musulmán. En aquella época Lisboa estaba dividida por sectores y Alfama específicamente en dos. Alfama do Alto, donde residía la aristocracia, ubicada dentro de la muralla o cerca Moura, actualmente en la freguesía de la Catedral de Lisboa. Y Alfama do Mar, fuera de las murallas, a la orilla del río, habitada por la mayoría de la población. La planta laberíntica de pequeñas calles, callejones y escalinatas predominan en todo el barrio, característico de los centros urbanos a la orilla del mar en la época medieval. Por ser renegada al mar o a la orilla del río, los pescadores fueron una pieza clave en su construcción y desarrollo, en la infraestructura como también en su cultura y tradición. Por estas calles de fachadas desconchadas nació una expresión que hablaba de las experiencias de la vida, de aquellos que zarpaban en búsqueda de un sustento para sus familias, los que se quedaban añorando desde lo alto viendo el mar y de los que en el océano, entre los balanceos de los barcos, deseaban regresar. Todos nutridos por la melancolía, la nostalgia e historias diarias le dieron forma a un canto al que llamaron fado. Esta expresión artística trascendió de tal manera que desde el 25 de septiembre de 1998 se inauguró el Museo del Fado y la Guitarra Portuguesa. El barrio ha sufrido muchos altibajos. En 1755 fue destruido casi en su totalidad por un terrible terremoto. Y en varios periodos históricos, como en la fase del Estado Novo y la Revolución de los Claveles, Alfama cayó en el abandono. Fue tomado por la delincuencia, la criminalidad y el tráfico de drogas, el cual se fue incrementando considerablemente. Se comenta que en los años 80 se convirtió en una de las zonas más peligrosas de Lisboa. Pero la esencia del barrio revivió, y a mediados de los años 90 fue recuperándose poco a poco. Hasta convertirse en lo que es hoy. Actualmente es una referencia de superación para otros sectores y barriadas históricas de la capital portuguesa. Aún los vecinos continúan una ardua lucha por mantener el barrio y que la esencia continúe viva a pesar de las diferentes dificultades. Actualmente se enfrentan a una de las problemáticas que tiene la mayoría de los barrios históricos de Europa.
Alfama tiene una gran cantidad de sitios atractivos, monumentos y zonas que ver, lo que hace que muchas personas lo visiten, creando lo que se dice una explosión del turismo masivo, que para unos es un aspecto positivo a nivel económico, pero para otros puede que sea negativo. Por ejemplo, el 60% de las viviendas en Alfama se ha transformado en alojamientos turísticos, que ha llevado a la subida desmedida del alquiler, relegando a los vecinos a irse a otros barrios o a otras localidades fuera de Lisboa. La vivienda es uno de los principales problemas de las capitales europeas y Lisboa no se escapa de ello. Según un informe del FMI, en los últimos años prepandemia y que se ve reflejado en la actualidad, la capital portuguesa ha registrado el mayor incremento de apartamentos turísticos, de 193 a 3.806 aproximadamente, siendo Alfama uno de los puntos neurálgicos de esta problemática. Muchas veces visitamos lugares que son top en la lista de destinos turísticos, pero no sabemos su historia ni la actualidad que vive. Si este video recibe un apoyo importante, volveremos a Alfama para recorrerla completamente y poder hablar con sus habitantes, para así conocer a profundidad su historia. Si te ha gustado este video, suscríbete, síguenos en redes sociales e ingresa a adictosalacarretera.com. Y nos vemos en la carretera.